Que no me digas nada, vuelvo contigo. Me has hecho hartas preguntas muy interesantes. A ver, ya estamos... Estamos al aire. Ok, perfecto. Quería estar seguro. A ver, suena así absolutamente arrogante decir que ciertas personas están encargadas de la fiscalización, pero su pega es esa. Mientras más minuciosas, caprichosas sean con tratar de descubrir la verdad, a veces comportándose de manera, digamos, poco profesional, a veces con exceso de profesionalidad, es el único camino para que la sociedad sea informada. Es decir, el derecho a la información y la libertad de expresión son esos baluartes que permiten construir la certidumbre de que podemos fiscalizar al Estado y que el Estado está otorgando el servicio. Entonces, sí, estas personas tienen una gran responsabilidad, precisamente porque están encargadas de velar la verdad, de hacerle saber al ciudadano qué pasa con sus impuestos. Esa es la responsabilidad de los periodistas. Ahora, por ejemplo, perdón, Susana. Un minutito, una contrapregunta. A ver, aquí tenemos a la directora de un medio y ella nos dirá que también, evidentemente, los medios necesitan vivir, hay intereses económicos, etcétera, etcétera. Entonces, supongo que privilegian algunas noticias, ¿no? O sea, quien decide qué cosa se informa y qué no se informa, se hará bajo cierto tipo de criterio, por ahí no necesariamente político, por ahí también tiene que ver con que, el periódico va a vender más, necesito vender más publicidad, necesito una serie de cosas, ¿no? Para sostener una gran cantidad de periodistas y todo aquello, ¿no es cierto? Porque tú sabes, Toto, mejor que nadie, lo que no se publica no existe. Sí, no. Entonces ha habido... Sí, eso no es cierto. Desde que las redes sociales existen, eso ha dejado de ser. Ha habido muchísima crítica al tema de, por ejemplo, los medios estatales. Pero resulta que los medios estatales están publicando cosas que suceden en lugares que yo no veo en ningún periódico. Tampoco veo en las redes sociales. Pero eso no significa que la gente no está conociendo esa información y ni se está informando sobre eso. ¿Sabes cuál es la gran ventaja de los medios de comunicación y de todos estos conflictos de intereses que sí existen? Que hay medios de comunicación que tienen capitales extranjeros, que hay medios de comunicación que tienen empresas que se dedican a otros rubros que generan un conflicto a la hora de la cobertura, es cierto. Pero mientras más variedad de conflictos de intereses existan, más posibilidad va a tener el ciudadano de poder ejercitar o de poder acceder, quiero decir, a información plural. A eso me iba, Toto, un ratito. Lo que pasa es que yo no creo que es bueno hablar de el periodismo, los medios. Son generalizaciones que de verdad nos pueden conducir a una cantidad de errores, ¿no es cierto? Porque hay medios y medios, hay periodistas y periodistas, hay periodistas absolutamente profesionales, probos, que hacen su tarea muy bien y que respetan el derecho a la información de la gente en general, etcétera, etcétera. Pero hay otros periodistas u otras periodistas, ¿no es cierto?, que en un acto profundamente antidemocrático, al tener el poder, la decisión sobre un espacio periodístico, ¿no es cierto?, lo utilizan para imponer una visión de la realidad a la población. Y eso a mí me parece que no va. Y eso ocurre en los medios, que yo no conozco medios estatales, solamente conozco medios gubernamentales, ¿no es cierto? Los medios gubernamentales que practican este método antidemocrático de ejercicio del periodismo, ¿no es cierto? Porque las notas tienen que, o sea, con notas que muestran una visión intencionalmente parcelada del hecho, desde el gobierno y desde muchos medios privados, desde la iglesia y desde muchos medios sindicales, ¿no es cierto? Cuando no han verificado la fuente apropiada, cuando no se ha contrastado con otra fuente en juego, cuando descontextualizan datos, declaraciones, imágenes. Si eres hábil, tú puedes hacerle declarar al Papa que no cree en Dios, con una declaración entrecomillada del propio Papa, porque es cuestión de sacar una frasecita de todo un discurso y lo haces supaimunaichiri. ¿Me ves? Sí, cuando manipulas, cuando mientes, cuando confundes, y el decir que esas prácticas no han existido a lo largo de la historia, a mí me parece que nos desorienta en un análisis del ejercicio. ¿Te parece correcto el manejo informativo en el caso Zapata?
No, me parece vergonzoso en realidad. Ya más allá de la manipulación de las mentiras, no solamente de propios y ajenos, o sea, me parece absurdo que 7 ministros de Estado se metan en la vida sexual del presidente, con quién se acostó, con quién tuvo un hijo, si lo tuvo, si no lo tuvo. Me parece que el dato más importante en todo este embrollo, ¿no es cierto?, era evidentemente descubrir si hubo o no hubo tráfico de influencias. Es al que menos le han dado menos importancia, y el manejo periodístico que se ha hecho en general, no quiero decir que todos los medios ni todos los periodistas, pero el manejo en general que se ha hecho me da profunda vergüenza, Sandra. porque lo que han hecho es amplificar el chisme de hoy, cambiado al chisme de mañana, totalmente distinto al chisme inicial. O sea, casi me corto las venas. Felizmente no tenía Gillette cuando lo he escuchado a Carlos Valverde decir que ahora sí él tiene documentos fehacientes de que el niño no existe. Yo no sé cómo alguien puede tener un documento fehaciente de que alguien... Puedes tener un documento fehaciente de que alguien existe de repente, pero que no existe, y él es el que desató todo este relajo en febrero. Claro, el documento fehaciente debió haber sido en febrero, ¿verdad? Claudia, yo te he escuchado debatir un cruce, digamos, con Grover Yapura. Carlos Valverde mintió adrede. ¿Cómo tú, como periodista, ves el comportamiento del periodista Valverde? Que en febrero te da una información, 3 meses una información que además antes teníamos a 20 días de un referéndum, según la comunicación política. Los expertos en comunicación política dicen que el contraste hay que lanzarlo 20 días antes, sino 30 días antes, jamás una semana antes, porque no te va a funcionar. Entonces coincide con los expertos de comunicación política. El contraste se lanza más o menos en ese tiempo. Para la gente que no sabe qué es el contraste, se llama guerra sucia, ¿no es cierto? Dice... El tráfico de influencias se da por la relación de la cual hay producto de un hijo. Aquí tengo el certificado de nacimiento, por lo tanto el niño prueba que hubo tráfico de influencias. Fue exactamente eso lo que dijo Carlos Valverde. Lo volví a revisar hoy día porque cuidado después mañana digan no era eso, ha dicho otra cosa, no es cierto. Y luego antes de ayer dice lo que dice Sandra, ¿no? Tengo documento fehaciente que indica que el niño no existe, pero bueno, a ver, hace 3 meses tu denuncia era que el tráfico de influencias está a raíz no de la relación, está a raíz del producto del hijo. Pero después dices que no hay hijo, digamos, ¿no? Cuando evidentemente ya han pasado 3 meses, es verdad, lo que informa evidentemente influye, nos hemos dicho mentirosos todos, no pasa un minuto que uno esté en, no sé, ¿qué te digo? En el programa, que no te digan que eres una mentirosa, que te han pasado el libreto, que no sé qué, pero eso responde a cómo se ha ido informando, ¿no es cierto? ¿Qué opinas tú, Claudia, sobre el tratamiento informativo que ha habido a raíz de este tema en cuanto al periodista Valverde? Si fuera solamente el caso de las declaraciones de Carlos Valverde, estaríamos felices todos. El problema ha sido la espiral que se ha generado a raíz de esto. Carlos Valverde lanza una información e inmediatamente la vincula, porque es una pepa, ¿no? Recibir un certificado de nacimiento del hijo del mandatario, ¿no? Uno tiene que confirmar, pero es una pepa, chicos, está sabrosísimo el asunto. Pero inmediatamente vincularlo y casi sentenciar un tráfico de influencias, y de ahí, que fuera solo Valverde, reitero, estamos felices. De esa chispa se cuelga todo el sistema mediático, político, unos más vergonzosamente que otros, pero sin duda se desata toda una ola ahí que se encapsula, por un lado, en la confirmación o no, para comprobar, hay un nexo, hay un lazo ahí muy chiquito con el tráfico de influencias. Pero después el tráfico de influencias va quedando a un lado porque es un tema más complejo.
exige más tiempo, más rigurosidad, ver qué se está haciendo en términos políticos, en el campo judicial, la investigación en la Asamblea Legislativa, qué otras instancias van a hacer la investigación de si hubo o no hubo tráfico de influencias, con qué participación de la oposición, el oficialismo, en qué parte está, hay que viajar, es muy complejo, es muy complicado, no tiene yajuita. Lo lindo es pues el hijo, la zapata, su cabello, los chats, mi amor, eso es lo sabroso. Y de eso, eso es lo que está atrayendo a los medios. Coincido con Sandra en que el otro que es más complejo y es normal, pero no deberíamos los periodistas y medios dejarnos, ¿no? La tarea compleja, la tarea menuda, la que nos interesa, la que racionalmente nos interesa. Humanamente, pues, el morbo nos interesa, la pareja, el hijo, si el otro, si hubo, ¿no? Por supuesto. Pero y el periodista también. Pero el periodista, y el periodista se deja, un poco va dejando de lado, no generalicemos, unos medios con más entusiasmo que otros van dejando el tema del tráfico de influencias y se va centrando en el tema amoroso, en el tema del hijo, de los chats, y se va quedando ahí. Y eso es lo que va generando, obviamente, sentidos a la población que se está informando a través de los medios. Entonces, el asunto, para responder, no es la primera declaración y luego desdecirse de Valverde, sino como todos los otros medios hemos actuado, reitero, unos con mayor entusiasmo que otros, con intereses digamos, más sostenidos, más de campaña, ¿no es cierto? Gente que, entre los periodistas y entre los colegas, que se han obsesionado, lo hemos comentado en el periódico, porque, y respondiendo a una anterior pregunta tuya, ¿cómo definimos los temas en el periódico de La Razón? A las 5 de la tarde en una mesa de editores con un representante de fotografía, de armado, los editores de cada área, 4 jefaturas, yo puedo mostrar, y ahí se arma la tapa. Y quisiera que pregunte, son una quincena de personas, si se dice publicidad, algo político, qué informamos, qué ocultamos, ahí lo discutimos y hablamos y debatimos en términos estrictamente periodísticos, pueden estar errados o no, pero no están siendo regidos bajo un interés o una campaña o una obsesión o un antojo político periodístico, sino en términos de un debate periodístico donde nos hemos dicho, ¿abrimos o no? ¿Ha entrado el fulanito a la cárcel y la Zapata le ha dicho así, esto, y le ha dicho y le ha amenazado? ¿Qué hacemos? ¿Abrimos con eso? No, porque no está confirmado. No abramos con eso. No abrimos con eso y las redes. Para La Razón, Zapata no es, por lo tanto, La Razón, como no abre con Zapata, hay esa otra espiral. Exacto. O te unes a todos nosotros y le metemos duro a este tema. Sí, porque la y libertad, si no haces esa apertura, libertad de expresión parece que solamente ahora estuviera solamente a un lado. O sea, cuando alguien se permite confirmar el dato, eso ya no es libertad de expresión. Eres yuncu, eres esto, eres... A ver, un ratito, 5 minutos. Yo, cuando hubo el tema de lo de Zapata, cuando hubo esta cuestión de la portada, Zapata gana el fallo, ¿no? A Evo Morales, la primera victoria legal de Zapata, etcétera. También le escribía a un periodista tuyo, a Rubén, o sea, ¿sabes qué? Una cosa que me ha llamado profundamente la atención, yo no soy periodista, ¿sabes? Pero que me ha llamado profundamente la atención, en la noticia de todos los periódicos, ¿no? O sea, la tapa de página 7 decía: Zapata ganó el fallo porque la juez declaró improbada la demanda, porque la juez Rada dice que la materia no existe. Entonces he dicho, ¿estos tipos no han leído lo que han escrito? ¿Qué les pasa? O sea, tu noticia dice que es improbada porque la materia no existe. ¿Quién era la materia? El niño. Por amor de Dios, ¿pero qué pasa? O sea, de verdad, eso es indignante. Se han mandado una portada, ¿no es cierto?, sin leer lo que decía la noticia adentro. Eso realmente es vergonzoso. O sea, es vergonzoso desde donde lo mires, y eso genera sentidos comunes, ¿no es cierto? El tema de lo que decía Claudia, sí, mi rey, mi otra cuestión, no sé qué. Hay un montón de opinadores, de gente que está en la disputa por la generación de sentidos comunes, etcétera. Entonces, yo te voy a decir, es decir, a los niveles de atrevimiento, pero soez a los que estamos llegando. Don Julio Alvarado, el señor que dice que se va a caer la economía de este país desde hace 5 años atrás y que ahora ya somos Venezuela, ¿no es cierto?
me ha mandado un Twitter diciendo que Juan Ramón Quintana me había mandado el guión y retuiteado por un montón de gente. Claro. Y luego, ¿sabes qué es lo que sucede? La gente lo cree y no hay un periodista que tenga realmente, o sea, porque digo, es decir, el ratito de decir, momento, calma, ¿no? Ahí hay un tema de machismo, por supuesto, ¿no? Incluido, habrá un tema generacional, habrá un tema de visión política, etcétera. Pero es lo que has generado con todo este espiral que señala Claudia. Vamos contigo, Rafa, que te he visto con ganas con muchas de ganas de participar. Pregúntame. No, sí, comentamos lo que estás. Estoy de acuerdo con lo que dice Claudia, con lo que acabas de decir tú. Este tema un poco nos ha desconcertado generalmente. Yo creo que hay una responsabilidad en el manejo que es bien colectiva. No solamente son los periodistas, también son las fuentes, porque la noticia que tú estabas haciendo referencia, el abogado León es el que le ha transmitido al periodista cuál era el fallo sin mostrarle el fallo completo. Error del periodista no haber publicado todo el fallo, estoy absolutamente de acuerdo. Pero las fuentes se han prestado también a esta vorágine de interés colectiva por el zafarrancho. Es decir, somos culpables también los ciudadanos por haber tenido todo este interés particular y demasiado grande en el tema Zapata, en el hijo y en toda la telenovela nacional. Pero sí hay errores y reconozco, nosotros estamos formando en la Universidad Católica periodistas constantemente y tenemos en la historia del país ejemplos extraordinarios de gente que ha contribuido a la formación de opinión pública con responsabilidad en la entrega de información. Y tenemos también malos periodistas, eso es verdad. Lo que tenemos que hacer es... O los buenos se equivocan a veces también. Nos equivocamos frecuentemente, como se equivocan todos, ¿no es verdad? Lo que tenemos que hacer es ajustar. Solo que a veces hay equivocaciones y otras veces periodistas están en campaña cuando no las están cerrando. Todo el mundo está en campaña. Déjenme terminar lo que iba a decir, porque toda esta inspiración no puede ser en vano. Mi punto es el siguiente. Estamos ante un grupo de personas que tienen una responsabilidad particular y tenemos otro grupo de personas que tienen que defenderse. Es una competencia entre el gobierno, los grupos de interés y los medios de comunicación por generar influencia pública, ¿no es verdad? Por tratar de volcar sentidos comunes, opinión pública hacia la construcción de favorabilidad o desfavorabilidad del gobierno. Ese es el juego de la política, eso tú lo sabes mejor que nosotros cuatro. En esta competencia entran los periodistas con una responsabilidad diferente, la de tratar de lograr que la información sea lo más neutral posible. No existe la información objetiva y ni va a existir. No Siempre va a haber existe un conflicto ideológico, la información neutral, un pero recorte si particular e interesado del propio periodista que está incluso tratando de ser objetivo. No existe la objetividad, pero sí existe una tendencia a la neutralidad. Entonces, históricamente, nuestro país ha tenido periodistas extraordinarios y va a seguir teniendo. No calificaremos a todos por ciertos errores que se han cometido y que se van a seguir cometiendo. Dos repreguntas en el marco de tu inspirada intervención. Gracias, Susana. No, de nada. A ver, ¿qué opinas tú, no? Porque hace un momento decías que el único guardián defensor de este Estado represor, ¿no es cierto?, es el periodista. Sí. ¿Verdad? Entonces... No he dicho represor, pero... Bueno, opresor... ya que lo mencionas. No digo que me guste la palabra, está bien. Vale, ¿no? Es el periodista, ¿no? Hace unos 2 o 3 días, lo estábamos hablando un segundito al corte, salen de manera, digamos, muy fuerte en muchos medios que se está reprimiendo al abogado León por querer acallar el tema de lo de la señora Zapata, etcétera, 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 ¿no es cierto? Nuestros guardianes, ¿no? Parece que los guardianes se han olvidado que ahí al medio hay un niño que el abogado León en programas de televisión ha dicho que ha charlado, que es hijo del presidente, que lo ha visto un poco más y le da un pico, ¿no ve? Entonces... Si él ha estado, porque además él declara que él ha estado presente, ¿no es cierto?, cuando se presenta a ese niño, luego la juez dice, bueno, o sea, es que realmente no, ese niño no existe porque hay 4 fotos distintas, el chiquito que ha venido tiene 5, la guagua tendría que tener 10, Pero ninguna etcétera. foto puede mostrar que es un hijo o no hijo de Sí. quién. No, un ratito, ¿no es cierto?
no accede a hacer el ADN, etcétera, etcétera, etcétera. Toda una serie de razonamientos que habrá tenido esa señora, la juez, para declarar la inexistencia del menor, ¿no es cierto? Entonces, cuando la juez declara la inexistencia del menor por todas las razones que nos han dado, ¿no? Se agarra a este señor y a este señor se le dice un ratito. ¿A quién han presentado entonces? Porque hay 4 fotos de 4 niñitos diferentes, ¿no? Y además hay un niñito al que se lo ha llevado para presentar. Y resulta que la prensa, y eso es un delito de trata y tráfico de personas, no es ningún chiste, ¿no? O sea, entonces los guardianes no están defendiendo a los niños, ¿verdad? Entonces, la prensa lo que sale y dice es, lo han agarrado a León y a todos los abogados de Zapata porque la pobre Zapata ahora está fregada en la vida por solamente haber sido no sé qué, por tratar de tapar a Evo Morales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora están fregados estos señores. Cuando se han olvidado informar, porque eso salió en todos los medios, Toto, por No favor. ha dicho la prensa eso. No ha salido en La Razón, no ha salido en una serie de periódicos. Generalizar Vale. es muy En los complicado. serios. A ver, yo por suerte hace 2 semanas he tuiteado. Lo que pasa es que yo de lo que te estoy hablando es que lo que te quiero demostrar aquí, evidentemente hay medios más serios y hay medios menos serios, sin duda alguna, ¿no es cierto? Es que la generación de los sentidos comunes, no se está haciendo bajo esas reglas del periodismo que tú ahorita mismo estás señalando y defendiendo a rajatabla. También hay medios que tienen una gran influencia que han señalado que el abogado León está hoy preso por el tema que tiene que ver con la relación de Evo Morales y Zapata, cuando en realidad el señor está preso porque no le da la gana de revelar cuál era la guaguita que se ha presentado. Ese es un niño que tiene derechos. Sí. Entonces, ahí, Toto, ojo con intentar decir que no está mediado esto por política, porque por supuesto que lo está. No, yo estoy totalmente de acuerdo. En el tema de lo de la objetividad, tú eres profesor, eres decano de la carrera de comunicación. Director. El padre de la comunicación, el señor Pulitzer, ¿no es cierto?, que tenía una gran pelea con Haynes. Dicen que jamás el periodismo va a ser objetivo, porque pasa por alguien, pasa por alguienes. Pasa por la vida de alguienes, pasa por las visiones de alguienes, pasa por las vivencias de alguienes, ¿no? Y ahí hay un tema semántico. Tratarás de hacer el relato lo más cercano a lo que ha pasado a la realidad, pero ahí a decir que el que escribe... Susana. Hay una diferencia entre lo que es objetividad y lo que es neutralidad. Y los padres también, como Lenin, como lo dijimos la semana pasada, ¿no es cierto?, decían, la neutralidad, la imparcialidad, no existe ni es deseable, o sea, no es posible ni es deseable, porque el ser humano no tiene posición frente a todo. O sea, atropellan a un perrito en la calle y tú puedes tener la posición de decir, ay, qué horror, ir a socorrerlo, o puedes decir, qué maravilla, maten a más perros, porque esa es tu posición. Y al otro lado decía, la objetividad es posible y es deseable, pero de repente no nos estamos entendiendo con una definición operacional de lo que es objetividad. ¿Cómo definen estos autores la objetividad? Es en el sentido en que hoy es 22 de mayo, son las tantas de la noche, hay 2 hombres y 3 mujeres sentadas alrededor de una mesa en un programa que se llama Esta casa no es hotel, y hay un debate sobre libertad de expresión. Eso no es neutralidad, o sea, porque no hay ni a favor ni en contra. O sea, eso es una nota, eso es una información absolutamente objetivo. Dato. La pregunta es, ¿esa mesa fue centro de una discusión democrática y plural? Ahí hay interpretación. ¿Dejaron hablar a Toto? ¿El de manga corta pudo hablar? Ahí está. El de manga corta no pudo hablar. Los temas que has puesto estoy absolutamente de acuerdo. Por suerte, hace 2 semanas he tuiteado al periodista que no contrastó las fuentes, le dieron el Pulitzer, y al abogado que suplantó al niño lo volvieron casi Nobel de la Paz. Estoy de acuerdo con los 2 grandes errores que se han cometido en este caso. Un periodista que no ha contrastado las fuentes, que no ha cumplido su responsabilidad, y me quedo con la certificación que hizo Lupe Cajías de que el señor Valverde no es periodista. Y el señor abogado... ¿Y eso qué tiene que ver?
ahorita vamos a ir. Y el señor abogado ha incumplido su responsabilidad. Ahora, lo que tú has dicho ha sido que los periodistas han informado generalmente mal sobre este asunto. Eso es falso, porque como decía Claudia, como decía Sandra, hay una diversidad de medios que tienen distintos intereses, algunos altruistas, algunos infames. Y esa cantidad de versiones informativas... Algunos con gran influencia. Ahora, ese es otro, ese es otro punto que es absolutamente relativo. Si quieres, lo buscamos. Ese es otro punto que es absolutamente relativo. O sea, tendemos a creer primero que el Facebook son los medios de comunicación porque los periodistas están tuiteando. Y después pensamos que los medios de comunicación son tan poderosos para entrar a la mente de las personas y cambiar la forma en la que piensan. Para empezar, ni son tan poderosos ni son tan influyentes. Fíjate que el índice de lecturía que tenemos, la Claudia por ahí no va a estar de acuerdo. El índice de lectura que hay en Bolivia es 1.3. Es decir, que no hay más de 250.000 periódicos que se venden al día. El censo del 2012 ha mostrado que apenas el 45% de los hogares en Bolivia cuentan con una televisión, 85% radio. O sea, pensar que Página 7, pensar que la Amalia Pando o el Andrés Gómez están informando a toda la población es falso. O que las redes sociales. Y las redes, 900.000 cuentas de Facebook, nada más. Y la mayoría de ellos personas... Nos hemos confundido todos, entonces. Aquí nadie genera sentidos comunes. Debían cerrar los periódicos y no sirven para nada. 200 periódicos. Por amor de Dios, Toto. Genera los hasta Página 7 puede vender. La noticia, por supuesto, a ver, ahí yo coincido, es decir, el periódico no son las redes sociales. Hay una discusión muy grande que la hacen los periodistas. Evidentemente, las redes sociales replican, expanden, vuelven más grande. Evidentemente, los chicos no van a la esquina y se compran el periódico, no. Pero los periódicos... Las redes sociales están hablando de otras cosas, están hablando de la fiesta, del post, de otras cosas. No es cierto. Las redes sociales Yo creo que estamos perdiendo. Es creer que la sociedad no está politizada. Pensar que este programa está cambiando la forma de pensar de las personas es un acto de arrogancia. Las personas son lo suficientemente inteligentes para razonar sus propias opiniones. Yo no estoy diciendo que este programa, ojalá este programa pudiera cambiar la forma de pensar de la gente, ojalá lo pudiera hacer, ojalá pudiera tener los medios no lo hacen. Pero sí los medios no nos dicen qué se va a pensar. O sea, ningún medio, es decir, el conjunto de los medios no nos va a decir qué pensar, pero tenemos una habilidad magnífica para decir sobre qué vamos a pensar y de qué vamos a hablar cotidianamente. Ya que estoy con la palabra, no me resisto a preguntarle a Toto, ¿qué le ha parecido la declaración de, mencionaba Lupe Cajías, sobre la no defensa de Carlos Valverde porque no es periodista? Me encantaría escuchar la opinión. Yo estoy de acuerdo con Lupe Cajías en el sentido de que el señor Valverde tiene otro tipo de intereses y no está dedicado al oficio del periodismo. No, pero no produce información. Produce información, no produce interpretación. Pero interpretación producimos todos cuando opinamos. Sí, o sea, pero no él no produce información. Cuando tiene un medio de comunicación, tiene un espacio, recibe documentos y dice, yo hago periodismo de investigación y tengo estos documentos y esto ha pasado y esta es mi hipótesis. No sabemos si bueno o malo. Se dedica al periodismo, pero él no es un periodista. Entonces, a ver, es un ventilador, ¿qué es un ventilador? Pero no lo defendemos. O sea, hay montones de personas que deberían tener la cualificación para poder ejercitar el oficio. Y es lo que estamos reclamando en este lugar, que las personas que están entregando el derecho a la información tengan una responsabilidad social. Y por lo tanto, pero es un periodista. Me puede gustar o no, a mí me puede gustar o no, pero es un periodista. Exacto. Bajo ese prisma, Susana, por ejemplo, no tendría derecho de tener esta mesa todos los domingos hace 3 años y medio. Politóloga, pero está haciendo periodismo. Pero hace periodismo. Por favor, sí. No, porque estás trabajando con información desde el momento. ¿Qué tiene el que cada lunes en todos los periódicos se pone ese es el género de opinión, probablemente. No solamente, también, perdón, el periodismo es trabajar con información, con interpretación y con opinión. Algo en lo que Carlos Valverde trabajó, hizo bien, mal, riguroso, no ético, entonces, no político, no, pero hizo periodismo. Lo que estoy diciendo es que no se diga que un medio
o un periodista no va a ser defendido porque no es periodista cuando le han dado un premio y ha hecho periodismo, bueno, malo, riguroso o no, no importa. Pero no estoy de acuerdo con esa posición, Toto, sobre todo viniendo de la Asociación de Periodistas de La Paz, donde tengo que lastimosamente recordar que cuando a La Razón Héctor Arce le inició un proceso penal por un artículo escrito por Ricardo Aguilar, nos inició un proceso penal a Ricardo Aguilar y a mí, y en A través de medio... la ley de imprenta. ¿Sí? Penal, primero penal, primero 30 penal. años de cárcel, delito, traición a la patria, Sí. Ricardo Aguilar y Claudia Benavente. Así es. Salió esa misma noche Lupe Cajías, presidenta de la Asociación de Periodistas de La Paz, a decir a los medios que era una cortina de humo. ¿Esa es la defensa no que dijo esperamos? eso. Yo- Dijo eso, No, lo no, tengo no es grabado, lo que creas, lo tengo ahí está la absolutamente objetividad. marcado. O sea, por favor, no Lo creo puedes eso. interpretar Eso desde hay que otro preguntarle punto de a la vista. Lupe, pero No, yo tengo eso entendido. pregúntamelo a mí, que lo escuché, Bueno, lo pero grabé la y Lupe lo es a tengo la que le tienes que registrado. preguntar porque es la de la Bueno, presidenta bueno, de la pero asociación. estamos Así que, haciendo por eso. Bueno, favor. es que exacto, eso es lo que pasa todo el tiempo en los medios de comunicación, es decir, cada quien ve como quiere ver, cada quien defiende a quien le cae bien, cada quien hace lo que quiere. Pero es decir, justamente yo quería ir ahí, Susana. ¿sabes No qué? puede ser solamente, no puede ser solamente te haré una este es pregunta. bueno o este es Te haré malo. una pregunta, Sebastián Michel. Carlos Mesa es periodista. Para mí sí. ¿Ha estudiado periodismo? No. Listo. Pero es que Nos vamos ¿Lo va a con- defender Lupe Cajías? no entiendo por qué listo. No, O sea, es listo pero por porque favor, ¿quién define qué es? Toto, O ¿qué sea, te lo que estamos pasa? diciendo es que cuando se